Hola, mi nombre es Paula González, preparador físico, atleta de fisicoculturismo, preparadora. em, y hoy quiero presentarles esta presentación que elaboré con la supervisión de dos profesionales de la psicología, Carla Silva, Felipe Ayuso, para mencionarlos y agradecerles por ese trabajo. Y les quiero presentar esta presentación, valga la redundancia, que se llama Problemas usuales de la mente en preparación competitiva. Estoy enfocado en el físico-culturismo y fitness, donde voy a abarcar varios temas súper interesantes, súper recurrentes, problemas que he visto en la gente con la que trabajo, haciendo clases de poses, preparándome yo mismo para competir, compartiendo con atletas y preparando atletas también. Así que está súper interesante porque la verdad es que hacer consciente a nuestra mente de que tenemos estos problemas y de las cosas que los provocan o los agudizan y las cosas que podemos hacer para evitarlos o reducir su intensidad, ayuda bastante a tener una preparación competitiva más sana mentalmente. Y con eso podemos perdurar más en el deporte, así que está súper bueno. Primero vamos a comenzar hablando de la etapa de volumen. Como ustedes ya deben saber, y si no saben les informo, la etapa de volumen es la etapa en la que nos enfocamos en ganar masa muscular. Es, podríamos decirlo, la primera etapa de un periodo competitivo, de una preparación competitiva. Porque primero ganamos la masa muscular, luego perdemos la grasa y competimos, ¿no es cierto? Así se da por lo general el proceso. Entonces, en esta etapa de ganancia de masa muscular, tenemos una dieta con más calorías, porque debemos crear ese músculo, tenemos entrenamientos intensos, pero más descanso usualmente que en una etapa de definición. Pasa que al tener una dieta con más calorías, quizás tenemos más flexibilidad, quizás tenemos más días de descanso, entonces tenemos más situaciones sociales, quizás tenemos algunas comidas libres, entonces podemos comer un poco más de calorías, aparte de la dieta, y más flexibilidad con los alimentos, etc. En el cuerpo pasa que cuando aumentamos masa muscular, no solo aumentamos masa muscular, ¿no es cierto? También aumentamos un poco nuestro porcentaje de grasa. Por lo general llevamos nuestro cuerpo a un porcentaje de grasa más saludable de lo que se tiene en una competencia. Que igual no está de más mencionar que una preparación competitiva nunca es un proceso realmente saludable, pero sí el porcentaje de grasa que ganamos en volumen o que deberíamos intentar ganar suele ser más saludable que el de competencia. Eh, entonces, este proceso trae una serie de posibles problemas. Los voy a mencionar y luego voy a explicar un poquito de cada uno. Incomodidad con el porcentaje de grasa corporal, incomodidad con el nuevo tamaño o talla, comentarios ajenos, negativos o destructivos de personas que no están informadas sobre el deporte, inseguridad social o vergüenza con respecto a nuestra nueva apariencia en ambientes fitness o en ambientes convencionales, sociales, normales. Impaciencia con los resultados y constante sensación de no estar avanzando. Bien, entonces les voy a explicar un poquito qué pasa con cada uno de estos y las posibles consecuencias que puede tener. Puede ser que nos sintamos incómodos con nuestro nuevo porcentaje de grasa. Somos atletas, es normal que nos guste el porcentaje de grasa bajo. Es normal porque nos gusta el gimnasio, de hecho empezamos a entrenar quizás para mejorar nuestra imagen y nos gusta obviamente el cuerpo más similar al cuerpo de competencia. Hay atletas que tienen más preferencia de todas formas por su etapa de volumen, pero suele pasar mucho que los atletas se encariñan con un porcentaje de grasa más bajo y al momento de tener que aumentarlo para ganar esta masa muscular nos podemos sentir incómodos porque también quizás tenemos que cambiar nuestras tallas de ropa, tenemos que vernos diferente en las fotos que nos sacamos, en los videos que nos tomamos, etcétera. Y además estos comentarios ajenos que pueden recibir las personas de gente que no está tan informada de las etapas del deporte, que te pueden decir, hoy que has subido de peso, hoy que te ves más grande ahora, qué te pasó, porque te ven primero cuando vas a competir, por ejemplo, o cuando estabas en una etapa de definición y luego te ven en etapa de volumen, que es un cambio de peso relativamente rápido. Esto pasa mucho en nuestro deporte, que los cambios de peso son relativamente rápidos para una persona normal y la gente se sorprende y te lo menciona. Ya mucha gente no tiene
la sensibilidad para decirte las cosas de buena manera y te lo pueden decir de una forma en la que te afecte. Entonces, como no están informadas tampoco, no lo dicen siempre con una mala intención, te mencionan que estás diferente, que estás más grande, que estás más rellenito, quizás te dicen, que tienes la carita más grande, ¿no es cierto? Que la ropa te queda más apretada y puede ser que eso nos moleste. También podemos tener inseguridad social o vergüenza. ¿Por qué? Porque estamos quizás acostumbrados a que la gente en nuestras redes sociales o en las competencias nos haya visto con un porcentaje de grasa bajo, con una imagen con la que estamos mucho más seguros de nosotros mismos quizás, y ahora con esta nueva imagen, nueva ropa que quizás nos queremos tapar más porque no nos gusta tanto, o en los videos que subimos aparecemos más rellenitos, o vamos a un evento fitness, o vamos a una reunión familiar, o a una fiesta, un matrimonio o algo así, y claro, nos mencionan o nosotros mismos nos sentimos inseguros con nuestra imagen, porque no es la imagen que más nos gusta de nuestro proceso, si es que es así. Porque hay gente que igual, como mencioné antes, se siente cómoda con eso. Luego, pasa mucho que tenemos impaciencia con los resultados porque la etapa de ganancia de músculo es más lenta que una etapa de definición. El músculo no se crea en unas 4 semanas, en unas 8 semanas. El músculo se crea con tiempo, sobre todo si queremos cambios importantes. Un buen volumen, como bien sabrán los físicos-culturistas, que lleva más tiempo, puede tomar un año. Si queremos un cambio drástico, quizás de partir en el deporte a lograr un buen puesto en un campeonato, o si queremos lograr pasar de, por ejemplo, un debut de True Novice, ¿no es cierto?, categorías principiantes, a ganar un overall, vamos a necesitar una buena etapa de volumen. Que quizás no es solo una, pero a lo que me refiero es que el músculo se gana con tiempo, no es rápido. Entonces, al no ser tan rápido y además al tener un porcentaje de grasa más elevado donde no podemos apreciar exactamente nuestra masa muscular como si la apreciamos en una etapa de definición donde podemos ver nuestras líneas, nuestro tamaño, etcétera, al no verlo tan gráficamente, tan rápidamente como en un proceso de definición, como reporte a reporte, semana a semana, y al verlo más en meses, años, etcétera, podemos tener un poco de impaciencia con los resultados. Acá pasa mucho que yo voy a dar el ejemplo de las chicas bikini porque es donde más tengo experiencia, que no nos gusta vernos al espejo, no nos gustan las fotos que nos sacamos, no nos gustan los videos, etcétera, porque sentimos que estamos con un porcentaje de grasa que no es el que más nos gusta, nos da un poco de vergüenza y más encima no sentimos que estamos avanzando tanto, porque los avances no son semana a semana como si lo son en un proceso de definición, por ejemplo. Esto nos puede traer que tengamos una autoimagen física negativa, es decir, que nosotros valoremos nuestro físico en nuestras fotos, en nuestros videos o nosotros en nuestra presencia y no nos guste. Bien, esto puede afectar nuestra autoestima. Y eso es súper potente porque afecta en nuestra seguridad de todos los días. Es decir, puede ser que nos afecte en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro ánimo día a día. Puede que nos falte un poco de felicidad diariamente, quizás como la teníamos antes, o un poco de disfrute en el día a día, por estar constantemente acomplejándonos por nuestra apariencia. Que muchas veces, como siempre les digo a las chicas, no es porque realmente nos veamos mal, porque para los demás no es así, es porque nosotras pensamos eso. Y eso es lo que afecta. Porque como, no sé, están estas películas, por ejemplo, de amor ciego, esas películas en las que alguien, por ejemplo, puede ser muy gordito, pero si tiene una seguridad tremenda y le gusta cómo es, bueno, conquista a cualquier persona, por ejemplo. Entonces la seguridad es muy importante ahí. Puede pasar con la impaciencia con los resultados o con esta incomodidad con el físico que queramos interrumpir la etapa de volumen de forma constante. Y esto pasa un montón. Lo hemos hablado con mi amigo Benjamín, que también es preparador, que muchas personas interrumpen sus procesos de volumen porque no se gustan como se ven. Por ejemplo, cuando viene el verano, no, ya no quiero hacer volumen, quiero volver a una etapa de definición y vuelven a una etapa de definición, se pierden un montón de meses que puede significar progreso y que va a significar el éxito de sus futuras competencias solo por verse bien en una estación del año, por verse bien entre comillas, porque es verse como quieren, ¿no es cierto? Más definido.
que no significa bien, en verdad, porque uno siempre se ve bien, la verdad. Em, la cosa es que esto puede perjudicar en el fondo tu desempeño en el deporte, porque quizás no vas a lograr ganar tanta masa muscular como podías haberlo hecho habiendo estado todos esos meses en volumen. Y además, todo esto también puede traer estados depresivos o estados ansiosos. Muchas veces pasa un círculo vicioso en la etapa de volumen, es que comemos más porque tenemos más libertad, más calorías, engordamos un poquito, ¿no es cierto? Subimos un poquito nuestro porcentaje de grasa, porque así debe ser. Esto nos trae un estado medio depresivo, con ansiedad. Esto puede determinar que en las comidas libres comamos más todavía o existen casos de que esto lleve a un trastorno por atracón, donde la gente coma mucho más, ¿no es cierto? Y engorde más y aumente más su porcentaje de grasa. Y esto le trae más incomodidad, más infelicidad, más ansiedad, más estados depresivos, etcétera. Y esto puede llevar a que interrumpan el proceso y lo que ya mencioné. Entonces es muy importante trabajar la mente en este proceso y hacer las conductas que son preventivas para que no tengamos tantos problemas de este tipo. ¿Qué conductas podemos tener para prevenir estos problemas mencionados? Primero, aprovechar la mayor energía y el mejor humor para todo lo que no se puede hacer bien en el proceso de definición. Es decir, comemos más, tenemos más energía, más calorías, más flexibilidad y por eso tenemos mejor humor. Todo el mundo conoce ese típico humor de mecha corta, como le decimos en Chile, de estar más irritable en el proceso de definición por no comer tantas calorías. Y como estamos en volumen, tenemos más energía, más humor y podemos estar mejor con el resto de las personas. Entonces aprovechar esto, aprovechar esas instancias para compartir más con tus amigos, con tu familia. Aquí va el segundo punto, fortalecer las relaciones de amistad, las relaciones amorosas, familiares, al poder participar de más actividades. Aquí pongo la foto, por ejemplo, de Sebum, ¿no es cierto? Con Melissa, con Courtney, con Iain de Canadá, que son fisicoculturistas muy famosos, que están ahí en el fondo aprovechando una etapa de off-season quizás, en una lancha, ¿no es cierto? Cosas que quizás no podrían hacer o no estarían tan bien humorados, ¿no es cierto? Estarían quizás malhumorados o pensando en que tienen hambre, etcétera, no pudiendo disfrutar tanto de una situación diferente al estar en proceso de definición. También es una etapa buena para trabajar en proyectos personales, trabajar en tu emprendimiento, poner más energía en tu trabajo, por esto mismo que mencioné, porque tenemos más energía, mejor humor, etcétera. También tenemos que aprovechar de entrenar duro, entrenar con más ganas, mejorar tu fuerza, mejorar tu rendimiento, cosas que no vas a poder hacer tanto en un proceso de definición. Enfocarnos en ese buen entrenamiento es un muy buen método de aprovechar un proceso de ganancia muscular y de aprovechar esas calorías. Hay que ver ese enfoque positivo. Decir, bien, tengo más energía, puedo estar más con mi novio, puedo estar más con mi familia, puedo trabajar más en mis proyectos, tengo más energía, puedo empezar nuevos proyectos y además puedo entrenar duro. Puedo entrenar como me gusta, puedo ganar más masa muscular, puedo mejorar mi fuerza, etcétera. Otra cosa que debemos hacer es aprovechar la mayor flexibilidad y la cantidad de calorías para hacer más entretenida nuestra dieta dentro de lo posible. Es probable que en un proceso de definición para competencia tengamos alimentos más restrictivos. Por ejemplo, no sé, vamos a tener una dieta, quizás en una dieta en una minuta vamos a tener que comer arroz todos los días, quizás en volumen vamos a poder tener más opciones, quizás podemos agregar pan, fideos, etcétera. Estos son solo ejemplos, ¿bien? Pero aprovechar esta flexibilidad va a traer más alegría en el día a día. Y eso, que quizás no nos guste tanto, pero eso sí, si tenemos más variedad en la dieta, nos aburrimos menos y estamos más felices y eso es parte del mejor humor que podemos tener en un proceso de ganancia de masa muscular. Y algo muy importante es dejar las evaluaciones a los profesionales a cargo de tu preparación. Es decir, si estás confiando tu preparación en un coach, en un entrenador, en un nutricionista, etcétera, deja que ellos te evalúen. Al sacarte tus fotos, tus videos para entregarlo en un reporte, no te juzgues tú mismo, no te evalúes tú mismo, porque primero,
no eres tú el profesional a cargo y segundo, no eres objetivo contigo mismo. No vas a poder evaluarte de la misma forma que te evalúa alguien externo que no tiene ningún sentimiento de por medio. Es muy importante esto, porque si estamos constantemente evaluándonos nosotros mismos, no vamos a hacerlo de una forma saludable, siempre vamos a pensar que nos falta, que no hemos avanzado. Es muy probable que siempre tengamos una visión mucho más negativa de lo que tiene el profesional a cargo, porque somos personas autoexigentes, porque siempre vamos a querer más, porque siempre vamos a querer una ganancia de músculo más rápida. Y esto provoca las inseguridades que mencioné anteriormente al respecto y la impaciencia con el proceso y las ganas de interrumpirlo, etcétera. Así que estas son las conductas de la ganancia de masa muscular. La etapa de definición o pérdida de grasa, que no es cierto, puede estar entre medio de una preparación competitiva, entre etapas de volumen para quizás ir limpiando un poquito el cuerpo del porcentaje de grasa ganado en el proceso, o puede ser justo antes de competir, ¿no es cierto? ¿Qué problemas pueden aparecer acá? Uno muy típico, la dismorfia corporal, que nuestra autoimagen esté atrasada temporalmente, es decir, que siempre pensemos que estamos de alguna forma en la que estábamos antes, en la que estamos acostumbrados a mirarnos, es decir, que pensamos que todavía tenemos un poquito de grasa aquí, un poquito de grasa acá, y en la realidad sea que ya hayamos perdido más grasa. Y que siempre pensemos que todavía no estamos lo suficientemente definidos. Esto pasa mucho. Existe esa insatisfacción infinita, que puede pasar tanto en el proceso de volumen como en el de pérdida de grasa, pero acá se ve un montón, que siempre queremos estar más definidos. Eso pasa mucho. También hay una fuerte impaciencia con los resultados, al igual que en el proceso anterior. Queremos que todo sea más rápido, más drástico, y muchas veces pasa que queremos una imagen que ya no es la que se busca. Pasa mucho en las chicas bikini que dicen, no, todavía quiero estar más definida, más definida, más definida, y a veces hay que decirles, hey, esto no es una competencia de quién es más flaca. Necesitamos un volumen de glúteos, necesitamos una redondez de ciertos músculos, una apariencia saludable, y no es una competencia de quién está más definido. También pasa lo contrario, que al tener un físico fluctuante, donde a veces estamos descargados y a veces estamos más llenos, nuestros músculos están más o menos voluminosos o estamos más o menos marcados por la retención de líquido, en general un físico muy fluctuante. Esto hace que sintamos que a veces perdimos todo nuestro músculo, que nos vemos muy mal, que este proceso va muy mal, etcétera. Y eso no es así. Eso pasa porque tenemos un físico fluctuante por la dieta que estamos haciendo, por el proceso natural de la pérdida de grasa, donde tenemos que bajar el consumo de carbohidratos, de algunas calorías, etcétera. Y pasa también que nos comparamos constantemente, aún más por las redes sociales. Ya yo creo que este es un problema más nuevo en lo que es el culturismo y fitness, porque antes no existía tanto estado en la red social tan constante y tan fuerte que nos hace compararnos mucho. Podemos quizás darnos cuenta de repente que estamos viendo todo un perfil de un atleta, viendo sus fotos, viendo sus videos y después nos vemos al espejo y no nos gusta lo que vemos porque nos comparamos con ese atleta. Pasa mucho que nos comparamos con atletas profesionales a veces y también que nos comparamos con atletas que no, que van a competir con nosotros o que admiramos, etcétera. Y debemos ser conscientes siempre de que ellos suben su mejor foto, ¿no es cierto? Otro problema que podemos tener es la baja energía para todo tipo de actividades. Esto es normal en un proceso de pérdida de grasa. Tenemos menos energía que cuando comemos calorías de mantención del peso o para ganar masa muscular. Podemos tener mal humor, podemos estar irritables y podemos quizás encontrarnos a veces en un estado de mucha queja, de decir todo lo que no nos gusta, lo que no tenemos, lo que estamos pasándola mal, etcétera. Ese es un gran problema que nos impide un poco disfrutar. Entonces también a veces tenemos un menor rendimiento o menores ganas de entrenar, sobre todo al final de la etapa de la pérdida de grasa, cuando estamos a punto de competir podemos estar bien débiles. También puede pasar mucho que podemos caer en una monotonía o aburrimiento
progresivo con la dieta que tenemos y quizás con la rutina que tenemos. Al ir al gimnasio a tal hora, el cardio, que la dieta, que es la misma siempre, o que los alimentos se restringen, etcétera. Todo esto puede traer que tengamos una mala relación con la preparación, que en el fondo nos enfoquemos tanto en las cosas negativas que dejemos de disfrutarla o falte felicidad en el proceso. También puede pasar que interrumpamos la preparación al no aguantar esta incomodidad, al no aguantar todos estos problemas que si no llevamos de buena forma pueden afectarnos tanto que renunciemos a la preparación y digamos no quiero seguir preparándome. Todo esto también puede traer estados depresivos y estados ansiosos que pueden o bien llevarnos a un mal lugar emocionalmente, mentalmente, o hacer que interrumpamos el proceso, que nos salgamos de la dieta, que tengamos atracones, etcétera. ¿Qué conductas podemos tener para tener un enfoque positivo mentalmente en el proceso de definición o pérdida de grasa? Compararnos solo con nuestro yo del pasado, alegrarte por tus resultados y no enfocarte solo en lo que aún te falta. Ya tenemos que recordarnos que nuestra real competencia somos nosotros mismos y que lo importante cuando vamos a competir es que nos estemos mejorando nuestra versión antigua. La mejora constante es el fin del fisicoculturismo. La decisión de los jueces ese día de la competencia no es algo que esté bajo nuestro control, pero sí lo es la mejora constante. Entonces, cuando queramos compararnos con alguien, no lo hagamos con el atleta de Instagram en su mejor foto, y sí lo tenemos que hacer con nosotros mismos en el pasado, ya sea en el pasado de al principio de la definición o en el pasado de la competencia pasada, etc. Así podemos reconocer qué es lo que sí hemos avanzado, en vez de pensar siempre lo que aún nos falta. Reconocer nuestra cada vez mejor imagen en el gimnasio, aprovechar esa instancia y afirmarte de eso para tener una dosis de felicidad cada día. Aprovechar el gimnasio, que es donde entrenamos, ¿no es cierto? Donde bombeamos nuestros músculos, donde nos vemos mejor, porque después llegamos a la casa y estamos descargados, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando antes de que el físico fluctúa, en el gimnasio es donde quizás mejor se ve. Entonces aprovechemos ese momento del entrenamiento para ver nuestro físico, quizás más que en nuestra casa, y ahí valorarlo, ver que estamos cada vez mejor en nuestro proceso de definición. Aprovechar el estado de alerta y la intensidad de la etapa para ser productivo en los quehaceres, proyectos, trabajo, ocuparlo para una distracción del apetito y la ansiedad. Ocupemos ese, ¿no es cierto?, estado de alerta que nos crea el proceso de déficit, que es normal, que cuando tenemos menos calorías de la que gastamos, muchas veces estamos más alerta, quizás dormimos un poco menos, esto no es tan positivo, pero podemos usar esto para ser más productivos en el trabajo. Yo siempre he sentido que en la etapa de definición avanzo mucho más en el trabajo, estoy más enfocada al tener horarios más definidos también. eh, Uno está avanzando constantemente. Además pasa mucho que, por ejemplo, el punto que viene ahora, podemos aprovechar nuestras redes sociales para motivar a otros con nuestra rutina diaria que es más estricta en el proceso de definición, mostrando cómo superamos las dificultades del proceso, cambiando esa queja constante que puede ser un problema por superación, motivación, disciplina positiva, donde podemos mostrar a los demás en nuestras redes sociales o en nuestro entorno cómo ocupamos estas dificultades del proceso de definición, como pueden ser el hambre, la ansiedad, el estado más estricto de una rutina donde entrenamos, donde hacemos cardio, etcétera, y tenemos nuestros potes de comida para todos lados, no fallamos en nuestra dieta, etcétera, mostrando eso como algo positivo, como algo de superación, como una disciplina que nos trae muchos beneficios en nuestra vida, nuestra fuerza mental y nos va a hacer lograr nuestro objetivo de competir, mostrarlo, motivar a otros con eso, en lugar de quejarnos de esas cosas. Aquí pues unos puntos que creo que son importantes evitar al momento de estar en una etapa de definición. Es importante evitar enfocarte en lo que aún te falta y aún no logras o en el proceso de los demás. Creo que esto es muy importante, no tenemos que enfocarnos en el proceso de los demás, jamás. Tenemos que competir con nosotros mismos en el proceso de la definición.
es importante no pensar siempre lo que nos falta. Ya somos súper autoexigentes. No dejemos que eso nos domine. Y valoremos nuestros esfuerzos, nuestras ganancias, nuestros avances. Hay que evitar valorarse por tu peor look. Esto quiere decir que cuando nos vemos en la noche, ¿no es cierto?, en nuestra casa hinchados o cuando hayamos comido, no sé, mucha ensalada y tengamos el vientre hinchado o estemos descargados y nuestros músculos no se vean tanto o estemos con retención de líquidos, por ejemplo, las mujeres cuando menstruan, ¿no es cierto? No podemos valorarnos por nuestro peor look. Ya muchas veces decimos, no, es que estoy horrible, me veo mal, porque nos estamos valorando por nuestro peor look. Cuando nos comparamos, por ejemplo, en redes sociales con la otra persona que sube su mejor foto. No podemos estar comparando nuestra peor versión con la mejor versión de otra persona. Eso es súper tóxico. Y aquí está el siguiente punto, que es compararte con una foto de Instagram que siempre será la mejor toma de otra persona, ¿no es cierto? Luego, enfocarte o quejarte en exceso de la incomodidad física, del hambre o el cansancio. ¿Ya? Esto es algo que tenemos que asumir cuando empezamos una etapa de definición. Va a ser así, vamos a pasar hambre a veces, vamos a tener cansancio a veces, y eso es algo que tenemos que asumir, que tenemos que saber que es parte del proceso y que no nos va a detener. Es algo que asumimos, que abrazamos, que decimos, bien, si estoy cansado y tengo un poco de hambre, bueno, es que estoy perdiendo grasa. Está funcionando el proceso. Pero no quejarnos demasiado por eso, porque después de todo nadie nos obliga a estar haciendo este deporte, ¿no es cierto? Y quejarte constantemente no va a traer nada bueno para tu propia calidad de vida. Luego, utilizar las redes sociales para cualquiera de las conductas mencionadas. Es decir, no utilicemos las redes sociales para enfocarnos en los demás. No utilicemos las redes sociales para compararnos con los demás, con la mejor toma de los demás. No utilicemos las redes sociales para quejarnos en exceso y esparcir energía negativa porque no nos va a hacer bien ni a nosotros ni al resto. No usemos las redes sociales para estas cosas que hay que evitar. Bien, tanto por ustedes como por el resto de las personas. Otros puntos aquí que puedo mencionar es que podemos aprovechar las redes sociales para conversar, para seguir a otras personas que estén en la misma situación que tú. Pasa mucho esta comunicación entre atletas que están en preparación para una misma competencia, que se levantan temprano, hacen su cardio. Pasa mucho esto de la conversación con esos atletas y sirve mucho, la verdad. Sirve mucho compartir las experiencias, quizás compartir un poco de, ahí puedes quejarte un poquito, pero de forma sana, ¿no es cierto? Sin quejarte en exceso con la otra persona para que se sienta comprendido, para que tú también puedas desahogarte un poco con alguien que lo entiende. Aceptarte vulnerable compartiendo tus dificultades, consejos, sentimientos y emociones. Es muy buena idea compartir, ya sea con estas personas que hables, en tu familia o por redes sociales con otras personas, cómo te sientes en este momento, consejos que puedas dar. Esto trae un enfoque bastante positivo a la preparación. Cuando utilizas tus dificultades y las cosas que usas para enfrentarlas, para ayudar a otros, motivar a otros o simplemente desahogarte un poco. Luego, dejar las evaluaciones para los profesionales a cargo, ya para las fechas o momentos determinados. Esto, al igual que en la etapa de ganancia de masa muscular, no debemos estar nosotros evaluando el proceso porque no somos los profesionales a cargo, ¿no es cierto? A menos que sí lo seamos, que bueno, eso es algo que puede ser un poco complicado en una preparación cuando nos llevamos nosotros mismos, porque, como ustedes saben, no nos vemos con ojos objetivos, siempre vamos a estar involucrando nuestros sentimientos, nuestra autoestima entre medio, y es muy buena idea dejar las evaluaciones para los profesionales a cargo. Sacar nuestras fotos, nuestros videos en el reporte, enviarlos y no ponerse a verlos tanto tú mismo y a juzgarlos, porque no tienes ojos objetivos para hacerlo. Luego, visualizar tus metas a diario. Recordarte quién eres, qué quieres y por qué esto es importante para ti. Esto es vital. Debemos recordarnos cuáles son nuestras metas. Debemos recordarnos quiénes somos. Debemos recordarnos por qué estamos haciendo esto. Si no sabemos quiénes somos, lo que queremos lograr, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas y por qué esto es importante para nosotros, siempre vamos a ver el lado negativo.
Bien, es cuando sabemos lo que queremos, diariamente nos recordamos cuáles son nuestras metas, ya sea con un cartel, por ejemplo, pasa mucho a los atletas que se hacen un cartel recordándose sus metas o escribiendo. Cuando sabemos lo que queremos, todo lo negativo que tenemos que enfrentar para lograrlo, lo empezamos a ver con otros ojos. Empezamos a ver eso como obstáculos que debemos superar para lograr nuestra meta en vez de cosas malas que nos pasan a diario. Bien. Luego practicar el agradecimiento. Esto lo recomiendo un montón. Podemos tener un cuaderno donde anotemos. Yo lo recomiendo así. Todos los días en la mañana poner la fecha y anotar al menos 5 cosas de las que estemos agradecidos. Pueden ser cosas básicas desde nuestra comida que tenemos para llevar nuestra preparación, los familiares o seres queridos que nos están acompañando a pesar de que es difícil a veces, el lugar que tenemos para entrenar, para hacer nuestra preparación, el abrigo que tenemos, el techo que tenemos, cosas básicas o cosas buenas que nos estén pasando a diario que sean cosas de cada día. Practicar el agradecimiento sirve mucho para ver todos estos obstáculos también de forma positiva y sirve mucho para tener una mente más positiva, más feliz a diario en la preparación. Cosas que podemos evitar acá, el stalkeo, ¿no es cierto?, excesivo por redes sociales a otros competidores o personas con las que te compares constantemente. Stalkear, les menciono para la gente que no lo sepa, es ese modismo que tenemos para mencionar la acción de revisar en profundidad las redes sociales de otra persona. Y esto va muy relacionado al no compararnos con la mejor toma de otra persona. Porque si stalkeamos excesivamente por redes sociales a algún competidor, por ejemplo, vamos a ver siempre sus mejores fotos, sus mejores tomas, y eso puede hacer después que te veas al espejo y te compares con eso, que es muy tóxico. No revisemos constantemente nuestra apariencia. Vamos a encontrarnos con esta fluctuación del físico que en la mañana se ve bien, que en la noche se ve mal, que algún día se ve bien, que algún día se ve mal, porque estamos descargados, cargados, con retención de líquidos, etcétera. Y revisar constantemente la apariencia hace que este juego mental de la dismorfia corporal sea mucho más constante y mucho más fuerte. Y eso puede traer estos problemas, ¿no es cierto? De sentirnos que nos vemos mal, que no estamos avanzando. Luego, evitemos también desconectarnos de nuestras emociones y sentimientos, porque si solo nos desconectamos de lo que nos pasa en nuestro interior y nos conectamos solo con las cosas físicas, que es el cardio, el entrenamiento, la comida, y no pensamos realmente cómo nos sentimos a diario, puede pasar que terminemos somatizando en enfermedades nuestras emociones o que explotemos en algún momento sin darnos cuenta, sin saber por qué, cuando estemos más sensibles. Y eso puede hacer que interrumpamos el proceso, que caigamos en un atracón, etcétera. Así que estemos conectados con estos sentimientos, ya sea llevando terapia psicológica, escribiendo, hablando con amigos, conversando con estos, no sé, otros competidores, lo que hemos hablado antes. Por esto mismo, siento que es importante evitar aislarse en exceso. Somos seres sociales por más que no nos guste a veces, por más que en una preparación estemos tan enfocados en nosotros mismos, compartir con otros, compartir nuestros sentimientos, hablar de lo que nos pasa, compartir nuestras experiencias, simplemente compartir tiempo con otras personas o conversaciones siempre nos va a servir a estar más aterrizados en lo que es la realidad y no dejarnos llevar tanto por nuestros pensamientos que pueden ser muchas veces alejados de la realidad o poco objetivos. Y evitemos por último vivir en la queja constante. Como ya mencionamos antes, en vez de practicar el agradecimiento, vivir en la queja constante solo nos va a traer el no estar disfrutando el proceso, el no estar gozando, teniendo un poco de felicidad a diario. Si vivimos en la queja constante, solo vamos a ver lo malo de la preparación y no la vamos a estar disfrutando como deberíamos, porque después de todo, si bien hay momentos difíciles, hacemos esto para ser felices, porque nos gusta. Luego tenemos el mismísimo periodo de competencia, donde quiero mencionar 3 problemas frecuentes importantes que me parecen muy repetitivos en el promedio de los competidores. Puede pasar que tengamos una inseguridad tremenda. Ahí podemos identificar ciertas frases como ¿y si algo sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me falta mucho? ¿Y si me va mal? Etcétera. Pasa que este problema de la inseguridad
está bien, en el fondo, que tengamos un poquito de inseguridad porque nos permite mejorar, nos permite ver nuestros errores, etcétera. Pero un exceso de inseguridad puede no permitirnos disfrutar de la experiencia y además puede incluso en algunos casos hacer que no lleguemos a competir porque nos da tanta inseguridad que no queremos presentarnos. Bien. Otro problema frecuente es la comparación destructiva. Ya, todos estos problemas van muy relacionados, pero el problema de la comparación destructiva lo podemos identificar en pensamientos o en frases como son todos mejores que yo, mira sus piernas, tiene mejor genética que yo, a él le va mejor, a él le pasan cosas mejores, no es que a él lo quieren, o etcétera. Todo tipo de comparación en la cual siempre estemos victimizándonos a nosotros mismos o tirándonos para abajo, como decimos a veces. Otro problema frecuente son los nervios y la ansiedad excesivas, ¿ya? Los nervios y la ansiedad excesivas al momento de competir, si no se controlan, pueden echar a perder una presentación completa o incluso impedir que el atleta suba al escenario, ¿ya? ¿Se imaginan qué mal sería prepararse para competir? Cosa que pasa a veces. Prepararse para competir por meses, quizás por años, y de tanto nervio y ansiedad que tengamos por no haber aprendido a manejar esas emociones, no nos subamos al escenario. O que nos subamos pero no disfrutemos de nada. O incluso que la pasemos mal. O que eso afecte nuestra presentación, que no posemos bien, o que nos caigamos de nervios, o que no disfrutemos de alguna forma la experiencia o nos provoquemos autosabotaje. Algunas posibles consecuencias negativas importantes de estos problemas frecuentes en el momento del periodo competitivo es la interrupción de la preparación por las inseguridades. Aún así, la preparación vaya por buen camino. Esto pasa mucho cuando vemos atletas que van súper bien, pero te dicen constantemente, a mí, por ejemplo, que soy preparadora o las clases de poses, que alumnas que van súper bien, pero te dicen, no, es que voy pésimo, es que me va a ir pésimo, me va a ir muy mal, no quiero ir, me falta, etcétera. Entonces paran la preparación y dicen, no voy a competir. Me pasó a mí, así que lo digo desde la experiencia, sé lo que se siente, ver más adelante tus fotos y decir, ¿por qué no competí? Si estaba bacán, estaba muy bien, pero solo por inseguridades. Por eso es tan importante el manejo de la mente o el trabajo en nuestra mente en preparación competitiva, porque puede arruinarnos una preparación completa en el último instante por cosas solo mentales. Otra posible consecuencia negativa es la relación negativa con la competencia, producto de la comparación. Es decir, que nos relacionemos mal con la competencia. Ya la competencia no significa algo rico para nosotros, no significa felicidad, sino que trae estas emociones negativas donde no disfrutamos, donde tenemos una mala experiencia solo por estar con estos problemas o con alguno de estos problemas frecuentes, porque estamos inseguras o porque nos comparamos demasiado o porque los nervios y la ansiedad no nos permiten llevar a cabo el proceso de competir o disfrutar el proceso de competir. Otra posible consecuencia que también pasa son las crisis de pánico o crisis de angustia por la mala gestión de los nervios, la ansiedad y el estrés. Bien, la ansiedad, el estrés y los nervios son cosas que siempre van a estar, pero que nosotras sepamos controlarlos, manejarlos o aprender a sobrellevarlos en ese momento es de vital importancia para que no desencadene, por ejemplo, una crisis de pánico donde no podamos respirar, donde quedemos paralizados o donde no podamos llevar a cabo nuestra competencia de forma saludable, de forma buena, de forma bonita o de frentón no poder llevarla a cabo. Que el atleta no sea capaz de subir al escenario por cualquiera de estos problemas. ¿Ya? Esto pasa. Como siempre digo a mis clientas, hay muchas personas que se preparan para competir y no son tantas las que realmente se suben al escenario al momento de la competencia. Son muchas las personas que se bajan en el camino, ya sea por problemas económicos, problemas físicos, problemas sociales de trabajo, situaciones familiares, etcétera. Y dentro de esas razones
muy frecuentemente son solo problemas del manejo de alguno de estos problemas. Inseguridad, comparación excesiva, nervios, ansiedad. Mucha gente no se sube al escenario solo por no manejar estos factores. Conductas preventivas que podemos tener en el periodo de competencia para evitar los problemas mencionados anteriormente. Primero, hacer las cosas con tiempo. Hacer las preparaciones físicamente con tiempo es vital para que tengamos procesos lo más saludables posibles. Si no hacemos dietas tan extremas o exceso de cardio por estar apurados a una competencia, nos evitamos, por ejemplo, muchos problemas, muchas inseguridades. Si es que no vamos a la competencia antes de tiempo, vamos a evitar estar nerviosos o ansiosos de que algo salga mal, compararnos excesivamente, porque vamos a tener más confianza en el proceso que hemos llevado de buena forma. Preparar las poses y las presentaciones con tiempo, al mismo tiempo que preparas tu cuerpo. El tener confianza en tu presentación de poses es vital para que tengas un mayor control de los nervios, la ansiedad y que en el fondo tengas menos estrés al momento de competir, porque vas a estar más confiado de tu presentación. Se evita inseguridad. Practicar las poses tanto en off como en on season, tanto en el periodo de volumen como en la definición, para que al momento de competir estén clarísimas y sea algo natural, que no tengamos que pensar ni ponernos nerviosos por el tema. Preparar con anticipación todo lo relacionado a ese día. Preparar el contratación o la forma en la que vayamos a hacer el bronceado. Preparar las comidas, las inscripciones al campeonato, el maquillaje, el peinado para las chicas. Preparar tus bolsos o tus preparativos con anticipación. Para ese día, solo tener que descansar y competir. No preocuparnos de nada más. Si lo hacemos con anticipación, vamos a tener muchas menos distracciones, muchas menos cosas en la cabeza que son importantes y que nos pueden provocar más estrés. Llevar todo lo posible para asegurar comodidad y concentración en el backstage al momento de competir. Llevar cosas para acostarse, llevar audífonos para concentrarse, para escuchar música, meditar si es que lo vamos a hacer. Llevar todo lo que necesitemos para que estemos cómodos en ese momento. Si no nos aseguramos de esto, posiblemente estemos más estresados, más nerviosos, más inseguros por sentirnos incómodos en el momento del backstage, donde seguramente no van a haber sillones para que estemos cómodos ahí. Así que debemos ser siempre muy precavidos en la preparación de las cosas que vamos a llevar para el día de la competencia. Por último, muy importante, preparar la mente con anticipación para el gran día. ¿Ya? Yo siempre voy a recomendar para esto practicar meditación y visualización de competencia. Practicar la meditación y la visualización de competencia hace que al momento de competir no sea, por ejemplo, la primera vez que estemos en ese momento, porque ya lo vamos a haber vivido en nuestra mente antes. Entonces no vamos a estar tan nerviosos, sobre todo para la gente que compite por primera vez. Pero si no compites por primera vez, también siento que es muy importante estar constantemente visualizándote en la competencia para que también no estés tan nervioso al momento de competir. Durante toda la preparación, hacer ese trabajo mental y practicar la meditación para la competencia lo encuentro una herramienta tremenda para mantener la calma. Y eso hace que hagamos las poses con más calma, con menos nervios, con menos posibilidad de equivocarnos por esos nervios. Así que todo eso hace que tengamos más seguridad y que tengamos una mejor experiencia. Durante el periodo de competencia también es súper importante que evitemos el stalkeo en redes sociales hacia los demás competidores. Una buena cosa que podemos hacer para esto es ponernos un límite. Aquí yo pongo el ejemplo de, no sé, pues cuando estemos en redes sociales y vemos a un competidor, decimos ya, me voy a meter a su perfil, pero voy a ver solo 2 fotos y luego me salgo. Eso es un buen límite, porque si no nos ponemos a ver todo y ahí entramos en la comparación excesiva, que nos puede traer inseguridad al momento de competir. ¿No es cierto? Si estamos en el momento de competencia y vemos las fotos de los demás competidores que van a competir ahí mismo, que están listos, que suben sus reportes y que eso nos causa inseguridad, pongámonos un límite y seamos amigables con nuestra mente al momento de la competencia, que es un momento en el que estamos sensibles. Debemos ser más compasivos con nosotros mismos en ese momento. Otras herramientas que podemos usar para esto son el silenciar historias y publicaciones en Instagram por un tiempo, ya sea el precompetencia, el periodo de la competencia, etcétera. Eso también es muy buena idea. Debemos ser conscientes, como ya mencioné, de que estamos en un momento sensible
y que no somos objetivos en ese momento. Siempre vamos a ver como que nosotros estamos peor que los demás porque tenemos esas inseguridades y porque nos vemos en todas las horas, de todos los ángulos y no como vemos las fotos de los demás en la mejor toma que comparten en Instagram, por ejemplo. Siempre deben ser conscientes de que los demás también ven sus fotos, las de ustedes mismos, mejor de lo que ellos se ven. ¿Ya? Eso es algo que pasa mucho y que no tenemos control sobre eso. Por eso debemos ser amigables y limitarnos sobre todo en esos momentos de sensibilidad. Luego, ser consciente de que por redes sociales solo ves una pequeña parte de la vida de la otra persona y solo lo que esa persona elige compartir. No ves toda la vida de la persona. Las otras personas no están compartiendo sus momentos difíciles, sus luchas, los peor que le pasa en el día, sus peores imágenes cuando están hinchados. Muy poca gente comparte esas cosas. Y debemos ser conscientes de eso. No, no es malo que esto sea así, está bien, todos somos libres de compartir en redes sociales lo que nos gusta, lo que nos hace feliz, pero es muy importante que tengamos eso en consideración a la hora de ver los perfiles de otras personas. Ya las redes sociales hoy en día son gran parte de la vida, así que debemos tener una forma de gestionar cómo afectan en nuestras vidas y nuestras preparaciones competitivas también. Y luego, plantear los parámetros de éxito en valores y no en resultados que no dependen de ti. Es decir, ¿cuál es nuestra misión en la preparación competitiva? Mejorar nuestra versión anterior puede ser un buen objetivo. Y acá quiero que nos enfoquemos en los valores. Tener mejor disciplina que antes, tener mejor resiliencia que antes, enfrentar mejor los problemas, ser más responsable que antes, que nuestras preparaciones pasadas o que nuestro yo del pasado, tener más paciencia, más calma, ser quizás más compañero de los otros competidores, tener más compañerismo, ser más solidario, humildad, tener más humildad es muy importante, y la mejora física solo con respecto a nuestra antigua versión. Plantear esos parámetros de éxito con nosotros mismos al momento de enfrentar la competencia nos va a hacer tener una mejor relación con la competencia. Porque si solo basamos nuestra felicidad en ganar, bueno, tenemos una gran posibilidad, ¿no es cierto?, de no ser felices entonces. En cambio, si enfocamos nuestro éxito por mucha parte en valores o en nuestra mejora con respecto a nuestro yo anterior, vamos a estar enfocados positivamente con la competencia. Y ese es el objetivo de tener estas conductas preventivas. Acá, como ya les hablé antes, la meditación es algo que yo recomiendo mucho para enfrentar el momento de la competencia. Existe el mindfulness para atletas o la meditación con enfoque deportivo. El mindfulness es un estado que permite sentir las emociones sin dejarse llevar por ellas, sin exagerarlas y sin dejarlas apoderarse de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. Y se consigue mediante la meditación. La meditación es el ejercicio que usamos para conseguir el estado de mindfulness. Entonces, si nosotros conseguimos este estado de mindfulness, de presencia en el momento, vamos a ver que tenemos las emociones de nervios, que tenemos ansiedad, que tenemos estrés, que nos estamos comparando, por ejemplo, que tenemos inseguridad, pero no vamos a exagerar esas emociones y no nos vamos a dejar llevar por ellas de una forma tóxica o que no logremos competir por eso, o que nos pongamos a llorar o entremos en una crisis de pánico al momento de competir, porque vamos a tener esa capacidad de ver la emoción y decir, bien, estoy nervioso por esto, estoy ansioso porque voy a competir, porque es algo importante para mí que me he preparado por meses, es normal, y podemos ver las emociones sin dejarnos llevar por ellas. Bien, podemos decir, bien, en este momento me siento un poco insegura porque, pucha, vi la foto de otra persona por redes sociales y eso me hizo compararme, pero soy consciente de eso, así que me calmo al respecto. Algunos ejercicios para meditar son el ejercicio de respiración consciente, que puede ser en cualquier posición. Para esto podemos, por ejemplo, cerrar los ojos, sentarnos y enfocarnos en nuestra respiración. Inspirar, exhalar y concentrarnos en ese movimiento, en el de llenar nuestros pulmones, botar el aire, etcétera, por unos minutos. Hacerlo por 5 minutos ya sirve un montón.
Si lo hacemos constantemente, al momento de la competencia vamos a tener más facilidad de entrar en estos estados meditativos. Y eso sirve mucho para controlar esos nervios, controlar esa ansiedad, esa mente a 1000 por hora que tenemos en competencia. Otros ejercicios son el ejercicio de concientización del cuerpo, que es muy similar. Estamos con los ojos cerrados, por ejemplo, respirando y empezamos a enfocarnos en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, nos empezamos a imaginar cómo se sienten nuestros pies, luego cómo se sienten nuestras piernas, cómo se sienten nuestras manos, cómo se siente nuestro estómago y así en todas las partes del cuerpo. También sirve para volver a la presencia, para entrar en un estado meditativo. Luego está el ejercicio de relajación progresiva del cuerpo, donde nos podemos acostar, cerrar los ojos e ir haciendo concientización de cada parte del cuerpo, pero a la vez decimos, por ejemplo, nos enfocamos en cómo se sienten los pies y los relajamos. Luego, cómo está nuestro cuello y lo relajamos. Y así vamos enfocándonos en cada parte del cuerpo o cada músculo, como prefiramos, e ir relajando esas zonas que posiblemente estén tensas por el estrés y la ansiedad que estemos sintiendo en el momento. Repito, esto es para hacerlo tanto en nuestra vida diaria como en la competencia. Y con la práctica que tengamos en la vida diaria, en la preparación competitiva, es que podamos hacerlo con más facilidad al momento de competir. Está el ejercicio de visualización de competencia o en el entrenamiento, que podemos usar en la vida diaria o para competir, donde nos pongamos en un estado meditativo, nos sentemos o nos acostemos, cerremos los ojos, respiramos profundo y luego nos imaginamos en una situación, en la situación de competencia, en la situación del entrenamiento. Y esto nos va a ayudar a llevarnos a un estado de relajación y de concentración. Luego está el estado, o sea, el ejercicio de meditación caminando, o haciendo ejercicio repetitivo como puede ser la bicicleta, la escalera, etcétera. Es algo que yo siento que es muy útil para los atletas que están en preparación competitiva, sobre todo si hacemos ejercicio cardiovascular, donde nos concentremos, por ejemplo, si estamos caminando en una trotadora, en cada paso. Enfocarnos en cómo estamos haciendo muscularmente cada paso. Primero, eso ayuda a hacer bien la técnica del ejercicio y segundo, a traernos al momento del presente y evitar la ansiedad. Acá hice una recopilación de afirmaciones útiles que podemos utilizar para nuestro trabajo meditativo. Son afirmaciones que nos podemos repetir según cuáles encontremos que sean más útiles para nosotros, dependiendo de cuáles son nuestros problemas más grandes, ¿no es cierto? Que nos podemos repetir al momento de meditar, sea cual sea el ejercicio que utilicen, ya sea respirando conscientemente, ya sea en un estado de relajación acostado, relajando el cuerpo, ya sea en nuestro cardio, meditando en el ejercicio de caminar o con la bicicleta, con movimientos repetitivos, etc. Una recopilación de afirmaciones que creo que pueden ser bastante útiles para los atletas. Yo he usado algunas, siento que repetirnos estas afirmaciones al momento de meditar hacen que el trabajo mental sea aún más grande, sobre todo si nos enfocamos en aquella frase que sentimos que nos puede ayudar más o que nos haga falta. Estas frases son: el trabajo está hecho, nada puede mejorar en este momento. Mi verdadera competencia es mi yo del pasado, mi antigua versión. Soy mejor que ayer y eso es lo que importa. Daré lo mejor de mí en todo lo que esté bajo mi control. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo y eso es todo lo que puedo hacer. Siempre puedo ser mejor que ayer, pero siempre seré peor que mañana. La decisión de los jueces no determina mi valor. Mi cuerpo no determina mi valor. El éxito se acepta con humildad. El fracaso enseña para un futuro éxito. Toda persona realmente exitosa ha fracasado antes. No le temo al fracaso. Y ahí eran las frases que tenía para que trabajemos en esa meditación consciente con afirmaciones que nos pueden ayudar. Luego, muy importante, está la etapa post-competencia. Post-competencia, ¿cuáles son algunos problemas que podemos tener? Alta emocionalidad.
una búsqueda de alivio de esa alta emocionalidad a través de los alimentos. Ya sea, por ejemplo, nos fue mal en la competencia, buscamos un alivio en alimentos, en las comidas que no podíamos comer, en excesos, etcétera. Alto enfoque mental en los alimentos, que es normal porque venimos de un déficit donde el cuerpo está muy receptivo al hambre, al cansancio, al déficit energético, por lo cual es normal que tengamos un alto enfoque mental en la comida. Descontrol a la hora de tener comidas libres. Esto suele pasar mucho. Ansiedad, ¿no es cierto? Culpa por el consumo de alimentos y el descanso. Nos podemos sentir culpables por tener que descansar más, por entrenar menos, o por tener comidas más libres, o más flexibilidad, o más calorías. Conductas de castigo y atracón. Esto puede pasar si es que nos excedemos comiendo, que después tengamos un castigo, por decirlo así, como podría ser hacer cardio en exceso o hacer ayunos, etc. Pérdida del sentido de la vida. Y ahí menciono, entre comillas, una depresión post-competencia, ¿no es cierto? Esto suele pasar. Teníamos unos meses con un objetivo tan determinado, tan claro, que luego estar en un estado de más libertad, de menos enfoque y donde quizás todavía no planeamos nuestro próximo objetivo, nuestra próxima competencia, etcétera, tenemos un poco de ese sentir que perdimos el sentido de nuestra vida, nos sentimos un poco deprimidos o un poco apáticos. Luego está el rechazo del cuerpo sano. El cuerpo sano lo menciono porque es un porcentaje de grasa que debemos ganar después de competir para estar más saludables y podemos tener ese rechazo que lo mencionaba también en la época de ganancia de masa muscular. Luego está el miedo a subir de peso. No queremos muchas veces dejar ese cuerpo de competencia. Es duro para muchas personas el dejar atrás ese cuerpo por el cual trabajamos tantos meses, pero que de todas formas es súper importante recordarnos que ese cuerpo no es saludable, ¿no es cierto? Ni tampoco es bueno mantenerlo por nuestros niveles hormonales, por todos esos problemas sociales, de energía, de humor, de salud que trae consigo la competencia y el porcentaje de grasa extremadamente bajo. Undereating, que significa comer menos, ¿no es cierto? Eso pasa mucho también con esos competidores que tienen un miedo a subir de peso o un rechazo del cuerpo sano, o no pueden soltar ese cuerpo de competencia, y pasa que comen menos de lo que deben, menos de lo que les indica el preparador o lo que deben comer. Falta de disciplina con el descanso y con la regulación hormonal. Es muy importante para nuestra regulación hormonal post competencia tener un poco más de descanso y es muy probable que les manden días de descanso o mucho menos cardio o mucho menos entrenamiento del que solían hacer para competir. Entonces pasa aquí que con esas personas que tienen miedo a subir de peso o rechazo al cuerpo sano, no quieren aumentar su grasa, nada, además de poder tener ese problema del undereating, comer menos, pueden tener una falta de disciplina con el descanso y aún así seguir entrenando más, seguir haciendo más cardio de lo que deben. Algunas conductas preventivas que podemos tener para evitar estos problemas son tener terapia psicológica para ayudar a gestionar las emociones post competencia. Eso es una muy buena herramienta. Yo siempre recomiendo la terapia psicológica en todas las etapas de una preparación. Luego, tener con anticipación el programa de alimentación y entrenamiento y descanso para post competencia. Eso es algo que deben solicitar con sus entrenadores, que tengan un plan para después de competir, que no sea como que llegan al post competencia y están ahí en el limbo, no saben qué comer, no saben qué entrenar, no saben si descansar o no, etcétera. Tener un plan siempre es una buena forma de estar organizados, de estar anticipados y de prevenir estos problemas. Tener una comunicación asertiva con los entrenadores para expresar los sentimientos y definir los objetivos de la mejor forma posible. Respetar los tiempos de descanso y recuperación, tanto físicos como mentales, por más que nos cueste. Familiarizarnos nuevamente con los cuerpos con un porcentaje de grasa saludable. Hacer una limpieza de redes sociales, ¿no es cierto? Empezar a seguir nuevamente a esa gente con más grasita. Dejar quizás de ver tanto las redes sociales de gente tan definida que está a punto de competir para poder familiarizarnos nuevamente y lograr esa habituación de nuestra mente con cuerpos más saludables.
el apoyo y la conversación con los entrenadores y o los especialistas a cargo de la preparación. Tener ese apoyo, tener esa conversación asertiva con las personas que están a cargo de nuestros procesos es muy importante para familiarizarnos con esos cuerpos y para que nos eduquen también sobre qué es lo que estamos haciendo, sobre cuánto es lo que vamos a ganar de peso, de grasa, etcétera, y por qué, ¿no es cierto? Mantener esa comunicación. También tenemos las llamadas etapas de descanso, que son etapas en las cuales no estamos preparándonos para competir, no estamos en volumen, no estamos en definición, no estamos en competencia, no estamos en post-competencia. Son etapas que tenemos un enfoque ya sea en la salud física o mental o en otras áreas de la vida, como el trabajo, las finanzas, las relaciones, la familia, etcétera. Algunos ejemplos de estas etapas son cuando la gente, no sé, va a tener un hijo, por ejemplo, quiere enfocarse quizás en la crianza de sus hijos, está con un proyecto de trabajo por el cual va a dejar de lado un rato la preparación, quizás tiene que arreglar algunos problemas de salud, de enfermedades, de salud física o de salud mental, quizás hay un trastorno que tratar antes de volver a empezar una preparación, quizás hay una lesión de la cual hay que recuperarse, etcétera. Quizás hay un problema económico del cual nos tenemos que recuperar y así. O alguna relación en la que no queramos enfocar. Unos posibles problemas que podemos tener en estas etapas de descanso son, al igual que en el post-competencia, podemos tener un poco de esa pérdida del sentido de la vida al no estar habituados a no tener un objetivo de competencia. Podemos desenfocarnos. El problema de desenfoque también puede suceder, que es cuando ya no estamos con esa mente decidida a competir y podemos estar dudando o podemos tomar decisiones que nos alejen de ese objetivo competitivo que teníamos antes o que tenemos, pero estamos un poco distraídos, un poco confundidos. La necesidad de una fecha o de volver a una preparación para mantenernos quizás bien mentalmente. Esto pasa mucho en las etapas de descanso que muchas veces son interrumpidas antes de tiempo, antes de solucionar esos problemas que queríamos solucionar y por la cual iniciamos esa etapa de descanso, solo porque no nos acostumbramos y necesitamos una fecha, necesitamos volver para poder hacer dieta, etcétera, y no tener esa capacidad de tomar el descanso que nos propusimos por un objetivo más importante es un problema. No tenemos que tener esa necesidad de una fecha para poder mantenernos enfocados o estables mentalmente. Y los estados depresivos o ansiosos que pueden venir como consecuencia de alguno de estos problemas. De no tener sentido de la vida, podemos deprimirnos, podemos ponernos ansiosos, esto puede provocar atracones o trastornos alimenticios o apatía o quizás ni siquiera ganas de entrenar, etcétera. Algunas conductas preventivas que podemos tener en consideración en estos procesos de descanso son recordar que el descanso también es una parte importante de la preparación, recordar que si no solucionamos en el fondo ese problema o no nos enfocamos en ese aspecto de la vida que queremos enfocarnos para nuestra felicidad o para nuestro desarrollo personal, es tan importante como la preparación misma. Antes que atletas somos personas y las personas tenemos muchas áreas de la vida, muchas cosas en las que podemos trabajar o podemos querer lograr, no solo la preparación. Y si queremos una preparación exitosa en el futuro, debemos ocuparnos de esas cosas que también nos preocupan. Plantear muy bien los objetivos del descanso es una conducta muy importante. Al plantear bien los objetivos podemos plantear el plan, ¿no es cierto? Podemos programar cómo vamos a lograr ese objetivo, qué tiempo nos vamos a dar, cuánto tenemos que lograr, medirlo, tener, ¿no es cierto?, nuestros reportes de progreso, ya sea cual sea nuestro objetivo, etcétera. Eso nos da claridad, nos da una calma mental con respecto al proceso y sirve mucho para no caer en esos problemas que mencioné. Luego, plantear el periodo temporal del descanso, es decir, definir bien la fecha o el objetivo principal que va a determinar el fin del descanso. Llenar los vacíos que podamos sentir con nuevas actividades acorde a nuestros objetivos. Por ejemplo, si ya no vamos a hacer el cardio todos los días a tal hora por 30 minutos, podemos reemplazar esa actividad con, por ejemplo, si es que nuestro objetivo es enfocarnos en la familia,
compartir con nuestro hijo a esa hora por esos minutos. O si nuestro nuevo objetivo es empezar un proyecto de trabajo, dedicar ese mismo tiempo que solíamos hacer esa actividad que ya no está por una actividad que tenga que ver con el desarrollo de ese proyecto que tenemos, etcétera. Luego, trabajar en el crecimiento personal es una cosa que podemos usar mucho en una etapa de descanso para enriquecer los aspectos que queremos mejorar de nuestra persona en general o del objetivo concreto que tenemos. Enfocarnos en esos valores, en esas cosas que queremos lograr en nuestra mente, en nuestra vida, en todo lo que no tenga que ver con una preparación competitiva. Ahora quiero presentar algunos problemas que pueden suceder en toda etapa de una preparación competitiva. Uno de estos es el complejo de la inferioridad. ¿Cómo podemos identificar un complejo de la inferioridad? Las características son un autodiálogo negativo excesivo. Frases como, qué tonto soy, yo no puedo, eso me sale mal, me cuesta demasiado, etcétera. Son frases que repiten esas personas o que podemos ser nosotros mismos y nos repetimos en nuestra mente o hacia afuera, etcétera. Lo vemos mucho en personas con complejo de inferioridad. No ve claramente su potencial. Son personas que no identifican el potencial que tienen para lograr las metas en este deporte. Además, dificulta, se me cayó algo, dificulta la toma de decisiones. Es decir, a estas personas les cuesta mucho tomar decisiones, ya sea con respecto al fitness o otras situaciones de la vida. Quizás pueden tener una timidez excesiva, ya no tienen personalidad para nada prácticamente, ¿no? No se atreven a hablar, no se atreven a expresarse, no se atreven a tomar decisiones, por ejemplo, o a participar de ciertas actividades, etcétera. Necesidad de complacer a los demás. Ya están constantemente diciendo que sí, están de acuerdo con todo lo que se menciona, jamás diciendo una opinión diferente, jamás poniendo sus necesidades al principio de los demás, o cualquier forma de mostrar la necesidad de complacer a los demás. Ponerse en último lugar, como ya mencioné, nunca pueden ponerse a ellos en primer lugar, quizás a veces eso perjudica el descanso, no sé, siempre están haciendo favores antes de cosas que necesitan ellos mismos. Con una comparación excesiva y negativa, esto es clave en este problema. Estas personas se comparan demasiado y siempre se identifican como peor que las demás personas, en todo aspecto. Y la persona no se cree el cuento. Bien, esta persona con el complejo de inferioridad siempre va a sentir que las oportunidades que le llegan no las merece, muchas veces no las aprovechan, no creen que puedan ganar, no creen que tengan éxito, no se creen el cuento. Luego, ¿qué causas pueden provocar este problema? Son profunda inseguridad y falta de autoestima. Y esto puede ser provocado por heridas emocionales del pasado que debilitaron esa autoestima, ya sea alguna forma de personas que no los valoraron o que los humillaron cuando pequeños, por ejemplo, o en situaciones pasadas de la vida. Puede ser desde la crianza de los padres hasta situaciones escolares, etc. Luego, las consecuencias de este problema, que son en el fondo el por qué esto es un problema. Y pongo la imagen ahí de ese gatito que en realidad es un león, pero se ve como gatito, ¿no es cierto? Pero no puede ver su potencial. La consecuencia es que impide el desarrollo en el deporte, impide el desarrollo en cualquier aspecto de la vida en realidad, impide que ellos avancen y impide el bienestar porque no pueden disfrutar de su vida, no pueden disfrutar de su oportunidad, no pueden disfrutar de sus procesos, no pueden ver lo bien que van o valorar su potencial, sus avances, etc. Y todo esto impide alcanzar su máximo potencial en el deporte. Muchas veces estas son personas que, por ejemplo, tienen un potencial tremendo, se preparan para competir, pero es tanto su complejo de inseguridad y su comparación y el pensar que no van a poder, que por ejemplo nunca compiten. No se atreven porque piensan que van a perder y cuando puede ser que ganen o puede ser que les vaya muy bien, etcétera. Otro problema que podemos tener es el gran ego, un gran problema. Algunas características de este gran ego
problemático en el fondo son un discurso autorreferencial, es decir, siempre estar hablando de uno mismo. Una idea de superioridad, creerse mejor que el resto de las personas. Necesidad de aduladores, estar siempre buscando que le digan que está bien lo que está haciendo, que le digan que lo admiran, estar buscando, ¿no es cierto?, esa adulación de parte de los demás, esos cumplidos, que les digan lo geniales que son. Arrogancia, ya siempre estar quizás presumiendo. Falta de empatía, no poder ponerse en el lugar de otras personas muchas veces. Constante posición a la defensiva, ya siempre estar defendiendo lo que ellos hacen, jamás aceptando, por ejemplo, las críticas de forma constructiva. Siempre se sienten atacados por esta crítica o similar. Luego está la búsqueda de culpables externos, ya sea, por ejemplo, cuando perdemos una competencia. No, es que tuve mala suerte, me llegó una mala luz, que no estaba buena la música, que justo pasó esto, que la mala carga, que hubo un mal juzgamiento, que no saben juzgar, o que me pegó mal la carga, o no pude deshidratarme bien, etcétera. Y nunca ver las falencias que pudieron haber tenido realmente. Estar siempre buscando factores externos, culpables externos. Es decir, que los problemas que tienen o las cosas que les suceden nunca son su culpa. En fin, se busca llenar el vacío de una baja autoestima con la aprobación de los demás. La aprobación externa. Algunas causas de este problema, al igual que antes, es la profunda inseguridad y una falta de autoestima. Es como otra forma de demostrar esa falta de autoestima. Si bien el problema de antes era una falta de autoestima que se demuestra muy claramente, muy real, con una falta de valoración a sí mismo, esta es una falta de autoestima que se expresa de la forma contraria. Se expresa una sobreautoestima falsa para tratar de que los otros te reafirmen esa creencia de que tú eres bueno, de que tú eres el mejor, etcétera, pero en realidad por dentro hay un gran vacío de autoestima y una falta de seguridad. Heridas emocionales del pasado que debilitaron esa autoestima, ya sea formas en las cuales no los valoraron o los desaprobaron. Por ejemplo, padres que nunca te aprobaron, que nunca te hicieron sentir que te valoraban o que te hacían constantemente que tú pidieras esa aprobación. Consecuencias que pueden provocar este problema: impide responsabilizarse de todo tipo de errores, impide la autocrítica y por lo tanto el progreso. Esto quiere decir que al no poder ver tus errores, no puedes hacer un plan para mejorarlos y por lo tanto no puedes progresar, porque tú piensas que eres perfecto, entonces no te enfocas en las cosas que puedes hacer para mejorar. Y eso hace que no progreses en el deporte. Entonces vamos a hablar de ciertos factores que pueden ser muy útiles en una preparación competitiva, como es una autoestima sana. Tener una mayor autoestima, una buena autoestima, una autoestima sana, permite tener un menor ego y un menor complejo de inferioridad. Es decir, no tener ese problema de no poder ver tus errores que te impide avanzar y tampoco tener el problema de no ver tu potencial, de no ver lo bueno que haces y tampoco te permite avanzar. Una autoestima sana permite que el deportista se acepte, se quiera, se cuide y se respete, al igual que cualquier persona, pero en el deporte impide estos problemas que mencioné. Permite al deportista ver sus fallos sin exagerarlos, de forma optimista, motivándolo a trabajar en ellos para mejorar y para avanzar en el deporte. Humildad en el deporte. Muchos beneficios trae la humildad en el deporte. El más grande, siento que es que la humildad en el deporte te permite reconocer tus errores, reconocer tus fallos y por lo tanto te permite iniciar un proceso de progresar. Porque identificar un problema es el primer paso para la mejora. Una vez que identificamos en qué nos estamos equivocando, recién generamos un plan y a partir de eso trabajamos y mejoramos día a día. Más autoestima, menos ego, ¿no es cierto? El autoestima es lo que pensamos de nosotros mismos y el ego es el enfoque en lo que piensen los demás de nosotros.
¿Cómo forjamos la humildad? Fortaleciendo el autoestima, exacto. Y la terapia psicológica es la mejor herramienta para mejorar el autoestima a través del autoconocimiento. En terapia psicológica trabajas mucho el autoconocimiento, trabajas la gestión de las emociones, el saber bien, definir bien quién eres, qué es lo que quieres para ti, trabajar por ello y con eso apreciarte, cuidarte. El autoestima no es creer que somos perfectos, sino aceptar que no lo somos. Y esto es vital para todo tipo de progreso, incluyendo el fisicoculturismo y fitness. Otros beneficios de la humildad en el deporte son mejorar la relación con los demás deportistas y contribuye al entorno social del deporte. Ser humilde hace sentir bien a quienes están junto al atleta y da un buen ejemplo a los demás deportistas. Es decir, si somos humildes nos vamos a relacionar mejor con los otros deportistas y además vamos a dar un ejemplo y un ambiente exquisito en el deporte. Otro beneficio es otorgar la capacidad de enfrentar los resultados de forma positiva y constructiva, sin la búsqueda de culpables si es que no obtenemos un resultado que no queríamos, sin dejar que las emociones se nos desborden, sin dejar que generemos situaciones conflictivas o actitudes poco deportivas. Bien, como por ejemplo estar eh, diciendo públicamente que alguien no debió ganar por etcétera, etcétera razón. Esa es una conducta muy poco deportiva. Así que el beneficio de la humildad en el deporte incluye el evitar estas situaciones. Ser humilde permite recibir las críticas sin tomarlas de forma personal, tomarlas al contrario, como una forma para ver los errores y mejorar, responsabilizarse de los errores para poder mejorar. La humildad es el pie para desarrollar valores como la empatía, compañerismo, solidaridad, responsabilidad y más valores todavía. ¿Te imaginas una competencia de fisicoculturismo sin ninguno de estos valores en los participantes? Sin empatía, sin compañerismo, sin solidaridad, sin responsabilidad, sin humildad. Espero que te la imagines horrible, con un ambiente muy tóxico, con pésima relación entre los deportistas y los jueces, etcétera, porque estos valores son los que hacen que este deporte pueda ser hermoso en una competencia. Un gran problema dentro del fisicoculturismo y fitness es el estrés prolongado. En realidad este es un problema que se da en todo tipo de personas. Yo diría que es una pandemia hoy en día que crea muchas enfermedades y muchos malestares físicos y mentales. Pero en el fisicoculturismo y fitness son em, problemas, en el fondo el estrés prolongado es un problema que causa, voy a partir en este momento por las consecuencias, que son la falta de disciplina con la dieta, o los atracones de comida, o atracones de drogas, o atracones de redes sociales, etcétera. El estrés prolongado también puede provocar automedicación con ansiolíticos, con antidepresivos o con otro tipo de medicamentos psicotrópicos que en el fondo no son saludables para nosotros. También puede provocar insomnio o falta de sueño o al revés, exceso de sueño y de dormir. Esto puede ser muy negativo para ambos extremos, para el cuerpo y para la mente de la persona. Entrenamientos poco efectivos al no estar concentrados, al no tener energía, al estar drenados por este estrés prolongado. Ya. Estas consecuencias en el deporte son causadas por la ansiedad, el miedo, el pánico, irritabilidad, mal humor, cambios de ánimo, estados depresivos, pensamientos negativos o pesimistas, una baja en la autoestima, una preocupación o estado de alerta constante y la falta de concentración, falta de atención, olvidos constantes, etcétera. Todas estas reacciones psicológicas que puede causar el estrés prolongado es causado por los factores que dan estrés y la mala gestión del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que siempre va a estar y que si se gestiona de forma saludable va a ser muy positivo. El estrés nos permite preocuparnos de las cosas, ocuparnos de las cosas, tomar decisiones, actuar en situaciones que lo ameritan de una forma más intensa, etcétera. Es bueno el estrés bien gestionado, pero la mala gestión o la no gestión es la que provoca todas estas consecuencias negativas.
que hacen que el estrés sea prolongado, porque el estrés puede ser positivo si es que no es prolongado. Deben ser etapas de estrés, periodos de estrés pequeñas que nos permitan tomar las decisiones, ocuparnos y luego olvidarnos de esa sensación. Los factores estresantes que siempre van a estar en una preparación competitiva son el objetivo de la competencia, ya sea querer ganar, querer mejorar, querer ganar esta competencia, etc. La presión externa, ya que siempre va a estar, no solo nos presionamos nosotros mismos por nuestro objetivo, sino que también tenemos una presión externa que en realidad nos provocamos nosotros mismos pensando en lo que externamente se pide de nosotros, ya sea nuestro auspiciador, nuestros amigos, familia, seguidores, etc. La misma dieta, lo que quiere decir la preparación de las comidas, los horarios estrictos de comida, lo que la sociedad nos critica o no nos critica de nuestra alimentación, estar en déficit con una falta de energía o estar en superávit con un exceso de energía, con un exceso de calorías. El entrenamiento, que involucra los horarios estrictos de entrenamiento, la respuesta física, que el cansancio, que el dolor, etc. La motivación con el entrenamiento, que puede tener altos y bajos. Luego está el trabajo de las poses, que requiere horarios, organización de tiempos para practicar las poses, frustración por quizás no avanzar como nos gustaría o no lograr lo que nos gustaría, etc. El cansancio, los dolores del cuerpo, la dismorfia corporal, que es algo muy común en los fisicoculturistas y en las personas que se preparan para competir en fitness también, estar viendo un cuerpo que no es el que realmente es, ¿no es cierto? Vernos quizás más gordos de los que estamos o vernos menos musculosos de lo que estamos. Eso también genera un estrés al estar como sin satisfacción de nuestro físico. Los gastos monetarios que involucran una preparación competitiva también son un factor de estrés que siempre va a estar. Y además de todos estos factores mencionados, entre otros, están los factores normales del estrés de un ser humano común y corriente. La familia, el trabajo, los compromisos, los problemas psicológicos de cada uno, las redes sociales. Estos mismos factores de estrés que siempre van a estar en una preparación competitiva, más una mala o no gestión del estrés, hacen las siguientes reacciones físicas. Disminución de los niveles hormonales naturales, que puede ser muy perjudicial, sobre todo para atletas que no utilizan farmacología. Una mala función muscular, es decir, entrenamientos no tan efectivos. Disminución de la síntesis de proteínas, que se reduce en una disminución de la ganancia muscular o una disminución de la recuperación muscular post-entrenamiento. Es decir, que todo este estrés puede hacer que no ganes masa muscular. Luego está una degradación de proteínas, es decir, que este estrés puede hacer que perdamos masa muscular. Puede ser que haya un incremento en nuestro apetito que nos impida seguir la dieta o una falta de apetito que nos impida seguir la dieta, sea cual sea el proceso en el que estamos. Puede traernos problemas digestivos, colon irritable, inflamación, estreñimiento, diarrea muchas veces también. Impedimento en la pérdida de grasa o incluso aumento de la grasa corporal. Esto también es un efecto que puede provocar el estrés por un excesivo nivel de cortisol. Se puede aumentar grasa corporal solo por estrés. O puede ser que no estemos perdiendo grasa en nuestro periodo de déficit solo por estrés. Luego están los calambres, que también pueden pasar por el estrés. La disminución de la función muscular, digestiva, sexual, etc. Fatiga, podemos sentirnos muy cansados. Podemos tener retención de líquido visible. En una preparación competitiva se nota mucho, sobre todo cuando estamos en déficit. Solo por estar estresados podemos tener mucha retención de líquido y eso hace que no nos veamos en nuestra mejor forma. Y podemos tener un aumento en el riesgo de enfermedades por nuestro sistema inmune debilitado. También podemos tener un aumento en el riesgo de lesiones, que es derivado de la pérdida de la función muscular, la pérdida de concentración muchas veces, la fatiga, la malnutrición, los problemas digestivos, etc. Entonces también una mala o no gestión del estrés, para que entendamos lo importante que es aprender a gestionar nuestro estrés, son las consecuencias que pueden perjudicar la preparación competitiva.
Ya, el estrés entonces, a partir de todo lo mencionado anteriormente, puede impedir que alcancemos el mejor físico posible para nuestra competencia, tanto en periodo de volumen, definición, descanso, etcétera. Puede empeorar el disfrute de una preparación en su totalidad, es decir, puede hacer que no disfrutemos nada de nuestra preparación, que finalmente no tiene nada de bueno porque hacemos esto para ser felices, porque nos gusta. Y si no estamos disfrutando, ¿cuál es el sentido? Luego puede hacer de la preparación un proceso aún menos saludable para cuerpo y para mente. Es decir, es muy importante gestionar el estrés. Aquí les pongo una imagen de la cual quiero contar una historia. Es la imagen de 1997 de Ronnie Coleman respecto a 1998. ¿Por qué? Porque este año se pegó una mejora muy grande, ¿no es cierto? Y está la historia que cuenta Kevin LeBron de cuando estaban, me parece que en Rusia, que se acerca a Ronnie Coleman el día antes de la competencia a preguntarle a Kevin LeBron cómo estaba haciendo él para tener un buen físico, para estar ganando competencias, porque él no lo lograba. Ronnie Coleman no lograba posicionarse en el top de las competencias, muchas veces creo que quedó último, o un par de veces, no lo sé, pero no le estaba yendo bien. Y Kevin LeBron le dice, ven Ronnie, tienes que aquí tomarte un vodka conmigo, tienes que relajarte un poco, te preocupas demasiado, estás muy estresado, ¿no es cierto? Y Ronnie Coleman termina tomándose un vaso de vodka, creo, o un poco de vodka, no sé cuánto tomó. Y al día siguiente va a la competencia y sale como nunca antes, menciona Kevin LeBron, y dice que desde ahí en adelante ese, esa forma de que Ronnie Coleman se dio cuenta de que él se estaba preocupando demasiado por algunas cosas, lo hacía verse peor y que ese cambio pudo haber sido de la noche a la mañana incluso. No para que tomen vodka, no es para eso esta historia, es para que entiendan que el estrés puede empeorar incluso nuestra apariencia física. Es muy importante para un periodo de competencia, para un periodo de volumen, para un periodo de definición, para todo y para la vida es importante aprender a gestionar nuestro estrés, para que no sea estrés prolongado. Entonces, el estrés siempre estará, eso debemos aceptarlo. Pero el manejo del estrés consiste en hacer que este no sea prolongado. Debemos incorporar los momentos de relajación, de baja del estrés, en nuestra rutina diaria o semanal. Debemos incorporarlo en nuestras rutinas para que no sea estrés prolongado. Debemos darnos momentos de relajación entre los momentos de estrés para que ese estrés no sea lineal y no nos traiga todas esas consecuencias negativas que mencionamos anteriormente. ¿Qué ideas les puedo dar de acciones que podemos implementar para manejar el estrés? Número uno, siempre lo voy a recomendar, terapia psicológica. Es un momento de la semana o de la quincena en la cual nos desahogamos, decimos todos nuestros problemas, mencionamos nuestras emociones, sobre todo si tenemos una terapia bien efectiva, bien real, bien sincera. Está la meditación, están todos los ejercicios de meditación que les mencioné anteriormente. Journaling o escritura, que es un momento en el día que nos sentemos con un cuaderno simplemente a escribir cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, y ahí uno se da cuenta lo fácil que se vuelve empezar a escribir cuando partes. Uno parte escribiendo, me siento de esta forma, escribes por qué y partes pensando, partes escribiendo, y eso ya sirve mucho a bajar el estrés, a desahogarse. También teniendo conversaciones reales de calidad con nuestros amigos o gente con la que nos relacionemos a diario. El no tener esta conversación típica de cómo estás bien y tú, no, decir cómo estás mal, hoy día me pasó esto, me siento así, etcétera. Esas cosas sirven, esas conversaciones reales sirven tanto para tener relaciones de mayor calidad como para tener estos momentos de desahogo en el día a día. Masajes corporales. Siempre voy a recomendar esto si tenemos la posibilidad de contratar a alguien que nos haga un masaje a la semana o un masaje cada 2 semanas. Genial. Los masajes descontracturantes relajan un montón nuestro cuerpo y nuestra mente. Baños de tina, baños de espuma o baños con sales aromáticas o con esencias. Darnos unos 10 minutos de estar sumergidos en una tina con agua caliente nos va a servir un montón. Esto lo podemos hacer antes de dormir, la noche o cuando podamos realmente, pero sirve. Ese momento de relajación es un montón. Quizás con unas velitas si es de noche, con música relajante, con unos cuencos tibetanos en Spotify o algún podcast, etcétera.
Salidas de la rutina. Organizar una ida al cine, una ida a la playa, una ida a una piscina, si es verano, una ida al spa, lo que podamos hacer. Ya a veces no decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos dinero y no sé, ir al cine cuesta 3.000 pesos a veces. ¿Cómo no vamos a tener un par de horas a la semana para regalarnos un momento de relajación para nosotros mismos que va a contribuir con nuestro bienestar físico y mental solo por tener un momento de relajación? También hay estrategias nutricionales y de entrenamiento que podemos utilizar a nuestro favor, que ahí las pueden conversar con sus entrenadores, ya sean descargas del entrenamiento o entrenamientos diferentes, quizás un día hacer un cardio diferente, las mujeres podemos hacer zumba, quizás los hombres también pueden hacer spinning o zumba si es que les gusta también. Em, pero hacer esos cambios o estrategias nutricionales como un refeed, como una comida libre, donde podamos salir con nuestros seres queridos a un restaurante, o el simplemente hecho de cambiar la dieta un día, de tener algún alimento nuevo, etcétera. Los momentos de conexión con la naturaleza son oro, son gratis. Podemos ir a una playa si es que la tenemos cerca, a un parque, quizás ir sin celular un día, unos 15 minutos que podamos ir y mirar el mar o ir y mirar los árboles y conectarnos un rato con la naturaleza, quizás poner los pies en la arena, en la tierra, etcétera. Hubo otros momentos o acciones personales que a nosotros nos sirvan para manejar el estrés. Todo sirve, pero es muy importante incorporar estos momentos de relajación en nuestra rutina semanal de forma no negociable. Bien, hacerlos parte de nuestra rutina porque es importante para cortar el estrés, para tener esos momentos de relajación y que no sea un estrés prolongado. Ahora voy a mencionar algunos errores frecuentes en la comunicación con el entrenador que pueden perjudicar la calidad de nuestra mente en nuestra preparación competitiva. Primero, la mala forma o los malos tratos en la comunicación. Ya debemos comunicarnos de buena forma, tanto el entrenador con nosotros como nosotros con el entrenador. No podemos andar tratándonos mal. Entregar información falsa es algo que suele pasar ya. Esto no sirve de nada, es desperdiciar tu dinero, desperdiciar el tiempo de la otra persona. Si somos atletas debemos entregar toda la información verdadera a nuestro entrenador. Tanto la dieta como el entrenamiento, si es que hemos fallado, aunque nos dé vergüenza, debemos decirlo. Omitir información es parte de entregar información falsa, ¿ok? No es saludable, no sirve, resta. No validar o no valorar la información recibida, lo que nos entrega nuestro entrenador. Por algo nos está diciendo lo que nos está diciendo, por algo nos está entregando el programa que nos está entregando. Es súper importante valorarlo y saber que por algo es. Si tú estás confiando en el trabajo de esa persona, confía en la información que te dé, aunque no estemos de acuerdo a veces, porque por algo estamos contratándolo, porque nosotros mismos no haríamos un trabajo de forma objetiva, de forma profesional, como lo está haciendo esa persona con nosotros. Las posturas destructivas o tener un enfoque problemático y no en la solución es algo que no contribuye en nada. Si estamos constantemente diciéndole a nuestro entrenador, no, nos vemos mal, no estamos progresando, etcétera, y no nos enfocamos en soluciones a los problemas que sí podemos tener, no estamos aportando en nada. Tener poca iniciativa o poca colaboración en la entrega de la información o en la búsqueda de soluciones tampoco sirve. Debemos ser personas enfocadas en las soluciones y con iniciativa, colaborando con nuestro entrenador, porque él solo no va a poder hacer nada. Esto es un trabajo en conjunto, atleta con entrenador, coach o nutricionista, etcétera. Tener reportes retrasados o ausentes, es decir, no reportarse, no mandar tus fotos, no mandar tu peso, tus medidas, etcétera. Eso perjudica toda la relación entrenador-competidor, porque estos reportes, por más incómodos que podamos estar, por más situaciones difíciles que podamos tener, siempre deben estar a la fecha, siempre deben estar en el momento adecuado, y si no lo hacemos así, no estamos aportando a nuestra relación con el entrenador ni a nuestro proceso competitivo. Debemos siempre reportarnos, debemos siempre mandar nuestras fotos, nuestros videos, nuestro peso cuando corresponde. Pase lo que pase. Siempre que
sea posible, ¿no es cierto? También si tenemos un momento en el cual es imposible mandar el reporte, no nos vamos a estar estresando de más, pero lo vamos a hacer lo antes posible. Luego, entonces, aspectos importantes a tener en cuenta en la comunicación con el coach, entrenador, nutricionista, etcétera, es tener una comunicación asertiva. Los valores que debemos tener en cuenta para esto es siempre ser respetuoso, honestidad, ser honestos, dar información verdadera, completitud, es decir, entregar toda la información, no omitir nada, mientras más mejor. Confianza, confiar en tu preparador, si estás confiando en él para que te dé tu pauta, confiar en lo que te dé y seguirlo, ¿no es cierto? Colaboración, entregar todo lo que puedas de ti para que colabores en el proceso, para colaborar en las soluciones, para colaborar en el manejo de los problemas, para colaborar en la entrega de información, en todo lo que sea necesario. Constructividad, es decir, ver las cosas que te entrega el entrenador con una mirada de constructividad, de querer mejorar y no con destructividad, no mirar todo de forma negativa o no enfocarse en la solución. Y responsabilidad con nuestros reportes, con la entrega de datos, responsabilidad con seguir lo que nos dice el entrenador, etcétera. Permite el mejor resultado posible para la preparación y el bienestar máximo alcanzable en todas las etapas del proceso. Es clave tener una comunicación asertiva con el coach. Luego tenemos la importancia del autoconocimiento en el deporte. ¿A qué me refiero con esto? Es importante autoconocerte para tener una experiencia en el fisicoculturismo y fitness competitivo lo mejor posible. Que esta sea lo mejor posible para ti depende de ti en muchos aspectos y el autoconocimiento es uno de ellos. Saber quién eres, saber bien tu origen, tus características, conocer tus fortalezas, en qué eres bueno, qué es tu potencial, conocer tus debilidades, cuáles son las cosas que te cuestan, conocer bien cuáles son tus objetivos, si es que van cambiando, determinarlos y tener mucha conciencia de estos cambios y saber cuáles son tus razones. Esto es vital. ¿Por qué estás compitiendo? ¿Por qué haces esto? Conocer eso es vital para tener las motivaciones adecuadas para tener un proceso saludable. Si no sabemos cuáles son nuestros objetivos, si no sabemos por qué son nuestros objetivos, por qué queremos lograr esto, nunca vamos a tener un proceso saludable por completo, porque no vamos a estar sabiendo la razón por la cual hacemos las cosas, ya que es lo más importante a la hora de hacer cualquier cosa, saber por qué lo hacemos. Es lo que nos va a dar una motivación intrínseca, lo que nos va a dar motivación para superar todos los obstáculos, sin enfocarnos en la queja, en la insatisfacción, etcétera. Conocerte te permite tener seguridad, una planificación realista, un autocuidado efectivo en todo aspecto de nuestra personalidad, de nuestra vida diaria, de nuestros hábitos. Nos va a permitir tener disciplina. Si nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras razones, vamos a tener disciplina de una forma mucho más real y sencilla. Si no sabemos por qué hacemos esto, si no sabemos por qué queremos competir, si no sabemos qué queremos lograr, es mucho más fácil que no seamos disciplinados con nuestro entrenamiento, con nuestra dieta, etc. Nos va a permitir ser constantes si nos conocemos, si sabemos qué queremos lograr, si sabemos por qué queremos lograrlo, vamos a ser constantes mucho más fácil que si no tenemos idea de todo esto. Todo esto que nos permite conocernos son aspectos vitales para una preparación competitiva exitosa y lo más saludable posible física y mentalmente. Es decir, si nos planificamos de forma realista, si tenemos autocuidado, si tenemos seguridad, vamos a hacer procesos mucho más saludables para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Un deportista de alto rendimiento también es un ser humano, ¿ok? Tenemos muchos más aspectos que solo nuestra alimentación y nuestro entrenamiento en nuestra vida. Tenemos salud, alimentación, movimiento, descanso, tiempo personal, trabajo, finanzas, autoestima, relaciones, espiritualidad y más, si es que se les ocurren más. Todos estos aspectos conforman lo que somos como persona y trabajar en el crecimiento personal en todos estos aspectos de la vida y otros aspectos que se nos puedan ocurrir
mejoran tu calidad de vida y por lo tanto tu relación con el deporte. La calidad de vida que tengamos está directamente relacionada con la relación que tengamos con el deporte. Y si queremos tener una buena preparación competitiva, una buena relación con el deporte que amamos, debemos trabajar en nuestro crecimiento personal en todos sus aspectos. Aquí pongo la foto de estos atletas, que son pareja. Me encantan las fotos así que demuestran que los atletas también son humanos, que disfrutan de un tiempo en pareja, de off-season, etc. Por último, quiero recordar algo muy importante para mí que he aprendido con el tiempo y que he traspasado a mis clientas o a la gente que puedo aconsejar cuando así lo hago, cuando me lo piden, es que la psicoterapia, es decir, la terapia psicológica, ya sea de la forma que elijas hacerla, es la mejor herramienta para conocerte a ti mismo, para autoconocerte. La psicoterapia es la mejor herramienta o la mejor forma para autoconocerte y trabajar en este crecimiento personal que mencioné. Si nosotros nos autoconocemos, podemos conocer qué es lo que nos falta para lograr lo que queremos lograr en todo aspecto de nuestra personalidad, de nuestra vida, y así podemos mejorar y podemos tener ese crecimiento personal que nos va a permitir una mejora en la calidad de vida y que nos va a permitir tener una mejor relación con el deporte, con nuestra preparación competitiva en todas las etapas que mencioné y en todos los problemas que puedan aparecer por falta de conocimiento, por falta de trabajo en el crecimiento personal, por falta de psicoterapia a veces. Así que esta es toda la charla. Espero que les haya gustado un montón. Ahora voy a abrir un espacio para las preguntas y en el canal que me hagan las preguntas siempre voy a contestar. Espero que les haya servido mucho y que sean conscientes de cómo mi mensaje final es entregar eh, el mensaje, ¿no es cierto?, de que debemos autoconocernos, debemos trabajar en nuestra mente tanto como trabajamos en el físico para que la preparación sea lo mejor posible para ti y para todos los que te rodean. Bien, tanto para tu éxito como para tu disfrute. Así que eso es todo. Esos son los problemas de la mente en la preparación competitiva que me gustaría mencionar hoy para finalizar esta presentación. Muchas gracias.